El día que me diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa avanzada, el médico me preguntó con seriedad ¿por qué tardaste tanto en venir al hospital, a pesar de que llevabas tanto tiempo tosiendo y te pitaban los oídos? Pensé que era una alergia al gato. El médico parecía incapaz de entenderlo. Eres alérgico, pero aún así tienes un gato. Sí. El gato de mi marido y su exnovia. Cuando salí del hospital, seguía aturdida. Esa mañana, Gray no había cerrado bien la puerta del dormitorio al salir, y el gato que tenía se había colado otra vez. Su exnovia le puso el nombre de Té Verde porque se parecía mucho a Té Verde, siempre pegado a Gray y sin cariño con nadie más. Después de que Gray se fuera de casa, siempre saltaba a la cama y se acurrucaba donde él solía dormir. Como soy alérgico a los gatos, tosía y estornudaba. Esta vez fue especialmente grave. Me despertó una tos y, a diferencia de antes, me dolían todos los pulmones de tanto toser. Cuando vi las manchas de sangre en mi mano, me quedé un poco aturdido. Nunca pensé que una alergia leve pudiera causar un problema tan grave. Pero el médico me dijo que mi cáncer de pulmón ya estaba en una etapa avanzada, las células cancerosas incluso se habían propagado al cerebro. Esa era la verdadera razón de mi tos y mi frecuente afonía. Tras salir del hospital, vagué por las calles sin saber qué hacer. Sentía el cuerpo pesado, débil y sin energía. Estaba bien cuando llegué a la revisión esa mañana. Quizás fue psicológico, pero sentí que me moría de verdad. Instintivamente saqué un cigarrillo del bolsillo y lo guardé. Aturdido volví a casa, entré en la habitación, tomé mi medicina y me acurruqué bajo las sábanas con la mente en blanco. La luz de la ventana se fue apagando poco a poco, y cuando volví a abrir los ojos, Gray me estaba despertando. Sus ojos fríos y claros se clavaron en mí mientras hablaba. ¡Ah! Por un momento, no pude entender lo que decía. Solo vi su boca abriéndose y cerrándose, y parecía completamente desanimado. Y la puerta principal no estaba bien cerrada, el té verde se acabó, ¿lo sabías? Me obligué a mantenerme alerta. ¿Has mirado por la casa? ¿Qué te parece?, replicó Gray. ¿Por qué no estaba bien cerrada la puerta principal? Fue a propósito. ¿Qué? Dudaba que no solo estuviera experimentando tinnitus, sino también alucinaciones auditivas. ¿Qué clase de lunático dejaría la puerta abierta a propósito? Suspiré y dije con calma, no lo hice a propósito. Gray estaba furioso por mi indiferencia. Chloe, es solo un gato. ¿De verdad tienes que complicar las cosas con eso? No eran las palabras más duras que había dicho, ni las más hirientes, pero aún así sentía un pinchazo en el corazón. Si hubiera sido antes me habría disculpado, habría suavizado mi postura y lo habría persuadido. Pero ahora estaba tan cansada. Quería que él me consolara. ¿Y si dijera que sí? Lo miré con tono tranquilo. Sabes que soy alérgico a los gatos. ¿De verdad es tan difícil contagiárselo a la familia o que un amigo se encargue? Hizo una pausa, y luego sus ojos entrecerrados se oscurecieron con frialdad. ¿Sabes lo que dices? Si no pudiste aceptar el té verde desde el principio, no digas esas cosas moralistas. ¿Sabes qué es lo que más odio? Me quedé callado. Claro que lo sabía. Gray me miró con el ceño fruncido. Chloe, si el té verde se pierde, no vuelvas. Dicho esto, cerró la puerta de golpe y se fue. La débil esperanza en mi corazón estalló al instante como una burbuja. Fue como si acabara de despertar de un sueño profundo y de repente comprendiera. Por muchos años que pasara a su lado, seguía siendo alguien ni siquiera tan importante como el gato de su exnovia. Gray odia el engaño sobre todo. Si le prometes algo debes cumplirlo o se vuelve muy difícil tratar con él. Cuando salíamos en la universidad, una vez le prometí pasar su cumpleaños con él. Pero el día de su cumpleaños, cuando fui a esperarlo después de clase, vi por la ventana del aula que una chica estaba sentada a su lado, acercándose poco a poco, mientras él no se movía ni la apartaba. Sus ojos fríos e indiferentes tenían un aire de despreocupado y sinvergüenza. Parecía que presentía algo porque giró la cabeza y me vio por la ventana. Me di la vuelta y me fui inmediatamente. Pensé que se disculparía o vendría a consolarme, pero a la mañana siguiente descubrí que me había bloqueado en todos mis contactos. Me mantuvo alejado por mucho tiempo después de eso.
Por mucho que me disculpara, me ignoraba. Su indiferencia me hacía sentir que nuestra relación había terminado. Hasta que una noche, mientras lo esperaba después de clase, de repente empezó a llover. Entonces no tenía paraguas. Él llevaba un paraguas negro y caminó directo bajo la lluvia sin mirarme ni una vez. Tenía la espalda recta y fría. La figura de Gray desapareció rápidamente entre la multitud. Una a una, las luces del edificio se apagaron tras de mí. En el campus vacío, solo unos pocos guardias de seguridad con impermeables y linternas patrullaban, animándome a regresar rápidamente a la residencia. Le susurré a la lluvia torrencial: Gray, no quiero volver a quererte nunca más. Caminé bajo la lluvia llorando. Como casi no había nadie en el campus, me permití llorar a gritos sin contenerme. Entonces, al doblar la esquina, unas manos frías me abrazaron de repente. Di un grito ahogado, pero me quedé sin aliento al instante. Cuando la linterna del guardia de seguridad iluminó mi rostro, Gray giró el paraguas para bloquear la luz. Me acurruqué en sus brazos, aferrándome a su cuello, sollozando mientras lo besaba. Con impaciencia, me secó las lágrimas del rabillo del ojo. Deja de llorar. Gray. Susurré su nombre suavemente. ¿Puedes dejar de enojarte, por favor? Soltó una risa burlona, su rostro pálido era más frío y distante que la luz de la luna. ¿Todavía temes que me enfade? Extendí la mano y lo abracé fuerte por la cintura. De puntillas intenté besarlo. Levantó la vista y me esquivó, así que le besé la barbilla. Gray, de ahora en adelante pasaré todos mis cumpleaños contigo. Lo digo en serio. Lo juro. Cualquiera que mienta se tragará 1000 agujas. Más tarde me llevó al dormitorio de chicas. Los charcos en el suelo reflejaban las sombras de nuestras figuras entrelazadas. Cada vez que nos reconciliábamos después de una pelea, éramos más pegajosos que de costumbre, pero solo duró un rato. Gray, me gustas mucho. ¿Te gusto? Entonces tú, ¿por qué no la apartaste? Sentí que los pasos de Gray se detenían un momento, y dijo con pereza: ¿de qué dudas? ¿Crees que alguien lo haría? Apreté mi cara contra su rostro vuelto hacia mí, mi mano fría rodeándole el cuello. No. Es solo que tienes demasiadas opciones y tengo miedo. Chloe, eres mi novia, ¿por qué te acobardas? Y así, nos reconciliamos. Después de ese incidente cumplí todas las promesas que le hice a Gray. Incluso cuando nos casamos, le juré que nunca dejaría que regalara el gato. En realidad, no era mi intención que regalara el té verde ahora mismo, solo quería que me consolara. Gray debe estar empezando a odiarme de nuevo. Hay una razón por la que Gray odia tanto que lo engañen. Su exnovia Lila lo engañó durante más de medio año. Fueron novios de la infancia en el instituto. Uno era el mejor alumno de ciencias, el otro el mejor de artes, y sus familias eran muy compatibles. Incluso antes de que se juntaran, todos ya habían asumido que Gray pertenecía a Lila. Incluso sus nombres coincidían a la perfección. Lila estudiaba en la universidad de al lado. Una vez vino como oyente a nuestra clase durante el primer año. Radiante y cautivadora, sus rasgos recordaban a los de una estrella de Hong Kong de los 80, con un encanto único. Intimidaba a muchas chicas que querían seguir a Gray. Sin embargo, nadie esperaba que ella lo engañara. Lo incómodo fue que no fue Gray quien descubrió la infidelidad de Lila, sino su compañero de instituto quien lo vio e incluso tomó fotos ambiguas de Lila en citas con alguien más. El chisme se extendió en privado y finalmente llegó a oídos de Gray. Gray era orgulloso y arrogante por naturaleza, pues había sido mimado toda su vida, así que no podía tolerarlo. Su ruptura fue dramática. Gray fue a la escuela vecina y confrontó físicamente al otro chico. No estaba dispuesto a romper, pero no tenía otra opción. Su orgullo era demasiado grande. Tras romper con su ex, Gray cambió. Parecía que ya no sabía amar en serio. Aún así, permaneció conmigo 7 años. Una vez, seguí indagando para descubrir qué lugar ocupaba Lila en su corazón. Fingí torpeza y rompí a propósito la copa que ella le había dado. Esa vez, también perdió los estribos conmigo. Todavía recuerdo las duras palabras que me soltó: ya me casé contigo,
¿qué más quieres? Quizás no era solo rabia, sino sus verdaderos sentimientos. Después de eso nunca toqué nada de lo que dejó su ex, ni siquiera su gato. Sabía que ella era su límite. Viví en esta casa llena de nuestros recuerdos durante 7 años, pero siempre me sentí como una forastera que no pertenecía a nadie. Creía que tenía suficiente amor para vencerlo. Pensé que mi presencia borraría poco a poco la imagen de su blanca luz de luna en su corazón. Pensé que estaríamos juntos para siempre. Todo eran solo suposiciones mías. Al final me levanté de la cama y salí con una mascarilla a buscar al gato. Yo sí tuve la culpa, el cáncer no me justifica. No tengo ni idea de a dónde se fue el té verde, busqué por todo el barrio, pero no lo encontré. Me dolía todo el cuerpo y una tos incesante me aferraba como una sombra. Incapaz de seguir caminando, me agaché junto al cubo de basura de abajo. Antes de dar un portazo e irme, Gray me dijo que si no encontraba té verde no volviera. Me sentí como basura que él había tirado a la basura sin cuidado, descartada así, como si yo no importara. Las hojas de jingo estaban esparcidas por el suelo. A nadie le importaba el destino de una sola hoja, como a nadie le importaba el mío. Incluso el té verde, tan malhumorado, tenía a alguien que lo amaba, pero nadie me amaba a mí. No pude evitar preguntarme, si un día desaparecía, ¿vendría Gray a buscarme? Tenía las piernas entumecidas de tanto agacharme cuando de repente recordé que un vecino había visto una vez un gato callejero en el estacionamiento. Así que bajé al estacionamiento subterráneo. Para mi sorpresa, vi al ex de Gray sentado en el asiento del copiloto, llorando, mientras él le hablaba con dulzura. Sus ojos, habitualmente distantes y revoltosos, se llenaron de una tierna sonrisa. En ese instante un dolor insoportable me invadió. Ya no me dolía el corazón, pero los pulmones me dolían terriblemente. Me tapé la mascarilla con desesperación, ahogando la tos violenta, y me escondí tras una columna. Las lágrimas y los mocos fluían sin control. Qué miserable, por suerte no me vio. En ese momento, más que tristeza o rabia, me sentía agotada. Quería huir, pero una sombra infinita e invisible me envolvía. No había a dónde escapar. Al final arrastré mi cuerpo exhausto de vuelta a casa. No soy una persona insensible, pero ahora mismo, me da igual dónde haya acabado su gato. Solo quiero descansar bien. Estoy muy cansada. Entré en la habitación de invitados, abrí el cajón debajo del armario y encontré al gato de té verde acurrucado dentro, durmiendo. Por un momento respiré aliviado. Por suerte no se había perdido. En ese momento me di cuenta de que, después de todo, todavía tenía mucho miedo de que se enfadara. Parecía haberse convertido en mi instinto. Un instinto grabado en lo más profundo de mi ser. El té verde despertó lentamente. Me miró con cara de inocente, maullando como si se disculpara. Extendí la mano para acariciarla, pero antes de poder tocarla, empecé a toser, una dulzura metálica me llenó la garganta. El té verde maulló aún más ferozmente. Le acaricié la cabeza con suavidad y, como siempre, no se asustaba, sino que la frotaba contra mi palma. Tomé té verde y la saqué, fue muy obediente y no se resistió. De hecho, no le gusta que la carguen. Aunque está muy apegada a Gray, todavía se resiste cuando Gray la abraza. Es bastante incómoda debajo de un gato. Tenía miedo de asustarla, así que no me atreví a toser fuerte. En cuanto aterrizó, se escabulló manteniéndose a buena distancia de mí. Me quedé atónito un momento y luego me golpeó. Tenía miedo de que me molestara. Cuando me diagnosticaron cáncer en etapa avanzada, no lloré. Cuando Gray me regañó, no lloré, pero en ese momento, de repente, sí. Hasta el té verde tiene corazón, pero Gray no. Me miraba fijamente con su carita caída y muy seria. Le dije a Green Tea, estoy bien, solo estoy enferma, no te preocupes. Saqué el informe del diagnóstico del cajón, fui a la cocina, lo puse a remojo en el fregadero y luego lo tiré a la basura, como si fuera el último capítulo de mi vida. Después de servir comida para gatos y agua para el té verde, empecé a toser con fuerza. Incluso vomité sangre, el líquido rojo brillante fluía continuamente por la comisura de mi boca. Me incliné sobre el inodoro, llorando con un sonido desgarrador.
Si Gray estuviera en casa ahora mismo, no tendría tanto dolor. Tenía muchísimas ganas de abrazarlo. Era más efectivo que cualquier analgésico. Pero no volvía, estaba consolando a su ex que lloraba. El té verde seguía rondando fuera del baño, pero nunca se atrevió a acercarse. Después de calmarme, limpié el inodoro y me limpié a mí misma antes de enviarle un mensaje a Gray para decirle que el té verde se había ido a casa. No respondió a mi mensaje. Me quedé sentado en silencio en la sala esperando. Eran las 9 de la noche y aún no había regresado. No había comido en todo el día. Me preguntaba si Gray habría comido. Tenía problemas estomacales, después de romper con su ex, se había destrozado el estómago con la bebida. Estuvimos juntos 7 años y nunca logré curar su estómago. No le gustaban mis comidas y yo no le gustaba. Lo supe desde el principio. Porque había visto cómo era cuando le gustaba a alguien. Pero aún así, nunca esperé que volviera a contactar con Lila. En aquel entonces tuvieron una pelea terrible fingiendo que nunca volverían a hablarse. ¿Era tan orgulloso como iba a perdonar una infidelidad? ¿Qué hacían ahora en el estacionamiento? ¿Abrazándose, besándose, saliendo? Después de 7 años separados, debían tener mucho que decirse. Mi mente daba vueltas con todo tipo de ideas descabelladas. Decidí preparar unas gachas. Alrededor de las 10, Gray regresó con un ligero aroma que no le pertenecía. Grintea tomó la iniciativa y corrió hacia él, dando 2 vueltas a sus pies antes de frotarse contra él. Se agachó, lo alzó en brazos y le besó suavemente la cabeza. El resplandor de la lámpara de pie lo envolvía como un halo. Envidiaba muchísimo a té verde. Tuvo el valor de acercarse a él, a diferencia de mí. También tenía celos de té verde. Solo lo había perdido un ratito, pero se ganaba sus besos y abrazos. ¿Qué podría ganar Lila, que llevaba 7 años perdida, de él? 7 años de anhelo y amor día y noche. Palabras de amor que tardaban 3 horas en decirse. Observé en silencio cómo se desarrollaba la escena, sin hacer ningún ruido que la perturbara. En unos días enviaré el té verde, dijo de repente. ¿Enviarlo a casa de Lila? No pregunté. No pasa nada, no hace falta que lo envíe. Ya no importa, Gray. No quiero la respuesta que me diste. Preparé unas gachas, puedes comer un poco. Aparte de eso, no sabía qué más decir. Me acerqué y el té verde saltó de repente de los brazos de Gray. Me miró con expresión hosca. No entendía qué había hecho para molestarlo, pero al pensar en la reacción de té verde, me di cuenta de que sospecharía que le hice algo. Me hizo gracia y me reí a carcajadas. Gray, llevamos 7 años juntos. ¿Soy solo un pervertido que maltrata a los gatos en tu mente? Se frotó la frente con cara de no querer hablar. No quise decir eso. No dije nada. Se dio la vuelta y fue a la cocina a buscar unas gachas. Lo vi tomar un sorbo, fruncir el ceño y dejar la cuchara, pero no dijo nada. Me quedé en la esquina mirándolo fijamente como un fantasma errante y siniestro, y sin comprender, le dije, Gray, si no te gusta la comida que preparo, no tienes que comerla. Nadie te obliga. Gray me miró con una mirada burlona en sus ojos entrecerrados. Tiró la cuchara al fregadero y luego echó las gachas a la basura. Lo vi hablar, pero no entendí lo que decía. El zumbido en mis oídos comenzó de nuevo. Me quedé en silencio. Antes de morir, mi amor ya había muerto. Esa noche me quedé sola en la habitación de invitados. No paré de toser. La insonorización de su casa era excelente, no oía nada. Pero mi audición, que había recuperado brevemente, captó débilmente el sonido del té verde rascando la puerta. Era casi el amanecer cuando finalmente me quedé dormido, aturdido. Soñé con el entrenamiento militar en la universidad, por culpa de un golpe de calor, me desmayé y caí de espaldas en los brazos de alguien. Mucha gente se burlaba. Todavía recuerdo su voz seca, deslizándose como el viento junto a mi oído. Ahora tengo novia. Pero aún así me llevó a la enfermería. Le susurré suavemente a sus espaldas, perdón, estoy bastante pesada, ¿verdad? No pesa nada. El sueño terminó así de repente. Abrí los ojos llorando.
Qué maravilloso sería si el tiempo se detuviera en ese instante. Me dolían muchísimo los pulmones, me dolía todo el cuerpo. Temprano por la mañana, volví a preparar las gachas, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Gray ni siquiera me miró antes de irse. Después de tomar mi medicina, me acurruqué inmóvil en el cómodo sofá del balcón, con un antifaz puesto. Mi mejor amiga me llamó para preguntarme por Gray y su ex, diciendo que Gray había ido hoy a su empresa por negocios y había traído a su ex. Si el trato no hubiera sido tan importante, casi no pudo contenerse y le dio una bofetada. El viento otoñal era frío y me llenó los pulmones con fuerza, y empecé a toser de nuevo. Podía oír a mi mejor amiga regañándome: ¿puedes deshacerte de ese gato rápido? Si sigues tosiendo así, tarde o temprano te morirás de la tos. Me tapé los pulmones intentando que mi voz sonara menos terrible. Hazel, no te preocupes. No hay futuro entre Gray y yo, así que aunque vuelva con su ex, me da igual. Simplemente no le causes problemas, o podrías perder tu trabajo por su culpa. Me sentiría mal por eso. Ah. ¿Desde cuándo recuperaste la cordura? ¿Te provocaste? Sonreí, dejé de decir tonterías y volví al trabajo. Bien. Pero aún no se han divorciado. Si nuestros amigos se enteran, seguro que se reirán de ti por haberte engañado con ese perdedor. ¿Por qué no te divorcias? Aunque dicen que es mejor derribar 10 templos que romper un matrimonio, sin duda voy a destruir este hoy. Vale. Debido al incidente del gato perdido, Gray y yo estábamos en una guerra fría. Antes yo siempre era quien se reconciliaba con él, pero ahora a diario, me aparecían dolores extraños por todo el cuerpo. A veces incluso me sentía mareada hasta el punto de vomitar, a menudo tosía sangre y tenía zumbidos en los oídos. Así que ya no podía ni quería preocuparme por él. Cerré el estudio y me quedé sin trabajo, pasando todos los días en casa tomando el sol. Después de todo, fingir ser normal ya me había agotado. Y Gray no sabía nada de esto. Tarde en la noche, Gray abrió la puerta de la habitación de invitados. Olía a alcohol, mezclado con un aroma desconocido. En cuanto se acercó, yo, incapaz de dormir, fruncí el ceño y tosí. De repente me apretó. Temiendo vomitar sangre, de repente lo empujé. Cayó al suelo. Aunque era él el que estaba borracho, parecía que había usado demasiada fuerza. Chloe, ¿podrías no hacerlo, por favor? No podía oír lo que decía. Pero al ver su expresión abatida, me ablandé instintivamente. Le tendí la mano. Su mano estaba caliente y ardía. Dúchate, te prepararé una sopa para la resaca. Me sujetó la mano sin soltarla. Al cabo de un rato sacó un caramelo del bolsillo y me lo puso con cuidado en la mano. Bajé la vista para mirarlo. Era un caramelo de fruta de una marca extranjera, extremadamente ácido. También era el dulce de fruta favorito de Lila. Lo vi curioseando en su Facebook. Pero Gray, me duele la muela, no puedo comer nada ácido. También soy la que más miedo me da comer cosas ácidas. Después de que Gray entró al baño, tiré ese dulce a la basura, junto con nuestros 7 años de relación. De hecho, fueron más de 7 años. Pero ya no importaba. Nunca imaginé que la gota que colmó el vaso sería un dulce tan pequeño. Después de ducharse, Gray parecía haberse vuelto sobrio. Ya no se portaba mal y se sentó tranquilamente a la mesa del comedor con su pijama negro. Bébete esto y acuéstate temprano. Le puse la sopa para la resaca delante. Tomó un sorbo con la cuchara y lo escupió de inmediato al tazón. Chloe, si no quieres, no tienes que hacerlo. Se desplomó en la silla, con aspecto decepcionado. Cogí el cuenco y lo tiré al fregadero con un fuerte golpe. Luego ve a buscar a alguien que te lo prepare mejor. No bebas lo que yo preparo. Las frías cejas de Gray se fruncieron con un dejo de ira. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con llevar a Lila a la compañía de Hazel? Se quedó atónito por un momento, luego su expresión cambió de forma extraña, como si ya no estuviera tan enojado. Ahora es mi asistente, puedo. Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí. Gray, puedo hacer que suceda. Se quedó paralizado y sus cejas y ojos se tornaron sarcásticos poco a poco. Gray se burló, qué generoso.
Lo miré a la cara y de repente me sentí como un extraño. No entendí qué quería decir con eso. Llevábamos 7 años juntos, así que ¿por qué seguía sin saber nada de Gray? No quería discutir con él, así que le dije, Gray, en 2 días es nuestro aniversario de bodas. Vamos a hacer senderismo, la montaña que escalamos en la universidad. Parecía que el tema había cambiado demasiado rápido, y él estaba un poco aturdido, pero aún así dijo, lo que quieras. Subir la montaña fue una tarea agotadora para mí, por suerte, había un teleférico. Le escribí a Gray para quedar con él en la cima. Mucho después de la hora acordada, por fin me llamó. Chloe, surgió algo en el trabajo y no puedo ir. Deberías irte temprano a casa. Gray, si no vienes hoy, entonces nos divorciamos. Chloe, gritó Gray furioso. Lila se calló. Está en peligro ahora mismo. No puedo ir. En cuanto al divorcio, no uses eso para amenazarme. Después de decir eso, colgó. ¿Amenazarle con el divorcio? Bueno, no es la primera vez que lo menciono. Llevamos 7 años juntos y 3 casados, ¿cómo no se me ocurrió mencionar el divorcio? Yo también era muy testaruda. En aquel entonces no le gustaba mucho, pero tampoco era tan pesado. Cuando Gray empezó su negocio, salía a tomar algo y volvía con brillantes manchas rojas en la espalda del traje. Me enfurecí al verlo. Aunque sabía que no haría trampa, que solo era un truco de otros, dejé que mi ira consumiera toda razón. Lloré y tiré su traje al suelo, diciéndole que si volvía a salir de copas me divorciaría. Estaba sentado en el sofá con una camisa blanca, con un rastro de cansancio en el rostro, mirándome fríamente. Haz lo que quieras. Se ha acostumbrado tanto a mi favoritismo que actúa con impunidad. Incluso pude ver claramente en sus ojos las palabras que nunca dijo. ¿Estarías dispuesta a dejarme ir? Sí, no estoy dispuesta. La persona que más aprecio, ¿cómo podría renunciar a ella? Mi precio perdido es demasiado alto. Durante todos estos años, él nunca ha cambiado, malgastando mi amor sin miramientos, pero yo sí. Ahora ya no lo amenazo con el divorcio para que me quiera un poco más, simplemente no quiero morir con el título de su esposa. Puedo ser cualquiera, pero nunca volveré a ser su amante. Preferiría morir antes que volver a amarlo. La primera vez que amenacé a Gray con el divorcio, me ignoró de nuevo tratándome como si fuera aire en casa. Hice ruidos a propósito para llamar su atención, pero fue inútil. Choqué sin querer con la esquina de la mesa y grité, pero fue inútil. Yo tampoco quería hacerle caso. Hasta que vi el aceite de flor roja en la mesita de noche. Mis sentimientos por él volvieron a la cima. Por la noche Gray dormía de espaldas a mí. Lo abracé con cuidado por detrás y le susurré al oído, Gray, ¿dormiste? Su voz era fría e indiferente, ni cálida ni fría. Estoy dormido. No te enojes más conmigo, me equivoqué. No volveré a mencionar el divorcio. Me giré detrás de él para mirarlo y le besé la barbilla. Resopló con frialdad. Deja de hacer tonterías. Estoy cansado. Pero quiero que me abraces mientras duermo. Chloe, eres muy molesta. No soy molesta, solo me gustas, dije con voz lastimera, mirándolo. Si me abrazas mientras duermo, no me molestarás. Gray me abrazó a regañadientes. Gray, eres mío. Mi mano recorrió su columna, hasta la oreja. Entonces, ¿podrías apartar a quienes se te acercan, por favor? La mirada de Gray se intensificó de repente y con un beso agresivo, me presionó. Si no quieres dormir, no lo hagas. Gray, ¿te gusto? Chloe, ¿qué opinas? No lo sé, de verdad que no lo sé. En ese entonces Lila no había vuelto, y de vez en cuando me consentía con cariño. Siempre me perdía en sus repentinos arrebatos de ternura, como si un poco de dulzura pudiera perdonar toda la amargura. Pero no era así. Esos agravios nunca desaparecían, rodaban como una bola de nieve, creciendo cada vez más hasta que ninguna dulzura suya podía cubrir la amargura de mi corazón. Igual que aquella noche, después de tirar sus dulces, encontré un frasco grande de dulces de colores en la mesa. Se veían preciosos y parecían muy dulces. Pero ya no los quería.
Gray, por favor, no te des cuenta de repente de que te gusto después de perderme. Me parecería repugnante. Y vulgar. Al llegar a casa, empecé a empacar. El té verde me observaba en silencio. Inesperadamente me fui de allí antes que él. Té verde, has ocupado mi lugar con éxito, bromeé. Antes de irme, dejé el acuerdo de divorcio en la mesa de la sala. Tras revisarlo una última vez para asegurarme de que no había dejado nada mío, finalmente me marché. Adiós, té verde. Se frotó contra mí y maulló 2 veces. No sé si me extrañará cuando me vaya, o si simplemente se adueñará de mi territorio aún más. La última vez que abrí el Facebook de Gray, no había actualizado nada en 7 años. Pero las publicaciones de hace 7 años seguían ahí. Pocas, pero todas sobre Lila. El día del examen, tras entregar su trabajo temprano, la esperó fuera de su aula, burlándose de ella por escribir despacio. Durante la última clase de la mañana, cuando su profesora se pasó de la hora, la esperó en la puerta a que terminara para poder ir a comer juntos, diciéndole que era como un pez globo y que se enojaría si no la esperaba. Durante las sesiones de estudio vespertinas, a veces se escapaba para jugar, pero aparecía puntualmente en la puerta del colegio a las 9:30 para recogerla después de clase. No había recuerdos apasionados de amor, ni una sola palabra que lo mencionara, pero estaba lleno de amor. La única persona que le importaba era Lila. Y en las fotos de Facebook de Lila, la persona que nunca sonreía en nuestras fotos de boda reía con libertad y valentía a través de su lente. En su foto de graduación de la preparatoria, los dos estaban juntos, incluso la luz del sol parecía favorecerlos. Sentí un vacío en el corazón, pero no me dolió en absoluto. Desinstalé Facebook, poniendo fin a mi vistazo voyerista a sus vidas. Después de que Hazel se enterara de mi divorcio, me invitó a un bar para celebrar mi regreso a la soltería. Esa noche, con los labios pintados de un color intenso y un vestido negro de tirantes finos, me senté en una cabina fumando. Como dejar de fumar ya era demasiado tarde, decidí dejar de ser precavida. Hazel quería llevarme a la pista de baile, pero estaba demasiado agotada, así que me negué. Cuando el cigarrillo estaba a punto de apagarse, alguien se me acercó y se agachó para preguntarme, «Hermana, ¿me prestas fuego?». Por un momento me sentí aturdido. Entonces el humo en mi boca se tiñó de un carmesí final, como si estuviera a punto de desvanecerse. Aturdido, recordé cómo terminé con Gray. También se trataba de un cigarrillo. Ese día, como de costumbre, estaba encerrado en el bar. Tras romper con Lila, solía salir de copas por la noche, saltándose las clases durante el día o durmiendo en ellas a la vista de todos. Como era el mejor estudiante de la clase, el consejero hizo la vista gorda y no le aplicó un castigo mayor. Gray tenía los ojos rojos por la bebida, mientras seguía jugando a verdad o reto con sus amigos. Tras perder, eligió el reto. Alguien lo incitó a confesarse con una persona del sexo opuesto en el bar. Se acercó a mí, que estaba fumando. Quizás parecía de los que disfrutan jugando, alguien a quien no le importaría ni que lo traicionaran, un jugador de verdad. Mi apariencia tenía un matiz agresivo, sobre todo cuando tenía frío, lo que me hacía parecer ruda. No me parecía en nada a Lila, a quien apreciaba, quizá por eso me eligió. Tomó mi cigarrillo, se lo metió en la boca, le dio una calada y luego me echó el humo blanco en la cara. ¿Quieres intentar salir conmigo? ¿MMM? Estaba mareada y me sentía como si estuviera borracha. Le pregunté por qué. Sus finas cejas y ojos estaban ligeramente rojos por el alcohol, y me miró con indiferencia. ¿No te gusto? Sí. Asentí. Entonces me besó. Fue un beso con aroma a menta. Entre la neblina, vi a un hombre de pie en un campo de ruinas. Esa mujer le incendió el mundo. Ya no tenía hogar, así que no importaba con quién estuviera. Pensé que esa noche fue solo un sueño de borrachera, pero de verdad estábamos juntos. Solo dio un paso hacia mí, y luego yo voluntariamente di 99 pasos hacia él. Durante la clase se sentaba a mi lado, y a veces me traía el desayuno en las primeras clases. También me abrazaba y me besaba cuando no había nadie. Como la carrera de informática me resultó muy difícil, me cambié a publicidad en segundo año. Una vez quedamos en almorzar juntos en la cafetería, pero el profesor me hizo un examen sorpresa durante la clase,
un examen sobre edición de fotos. En ese momento no tenía mucha experiencia con Photoshop, y me costó 20 minutos después de terminar la clase. Pensé que me esperaría, pero al salir del aula, el pasillo estaba desierto. Le escribí preguntándole dónde estaba y me dijo que estaba en la cafetería. Esa fue la primera vez que perdí la paciencia con él. ¿Por qué no puedes esperar ni 20 minutos? No es lo mismo esperar en la cafetería, respondió con indiferencia. No es lo mismo. Quería que me esperaras después de clase. Me colgó directamente y no respondió durante 3 días. Al final, tomé la iniciativa de esperarlo después de clase con ganas de disculparme. Pero me evitó. Todavía recuerdo sus gestos y la mirada en sus ojos. Lo seguí siguiéndolo hasta su dormitorio, y luego me quedé abajo esperando un buen rato antes de que por fin bajara. Pero no venía a buscarme. Él y sus compañeros de cuarto tomaron una pelota de baloncesto y se dirigieron a la cancha. Alguien me miró con cierta compasión. Pero en ese momento, lo quería de verdad. Así que dejé de lado mis principios, retrocediendo una y otra vez. Llevé una caja de bebidas que había comprado a la cancha y me senté tranquilamente a un lado viéndolo jugar. Era pleno verano, y todos los demás estaban un poco más bronceados, pero él estaba deslumbrantemente pálido. Pensé, si algún día tenemos hijos, espero que tengan la piel tan blanca como Gray. Gray llevaba una camisa negra de manga corta, y al limpiarse el sudor con el dobladillo, la escena interior se iluminó levemente. No quería que nadie la viera, así que corrí hacia él, le bajé la camisa y le susurré, que nadie más lo vea. Un rastro de burla se curvó en la comisura de sus labios. Esperándote después de clase otra vez, y diciéndome que no dejara que otros lo vieran, salir contigo tiene tantas reglas. Sonaba a desdén, pero también a broma. Pensé que sus palabras no dichas significaban que quería romper conmigo, y no pude evitar llorar. Justo cuando estaba a punto de soltarme, de repente me abrazó y estiró la mano para desviar una pelota de baloncesto que volaba hacia mí. Me miró y dijo con frialdad, ¿buscas problemas? Sus amigos rieron entre dientes, Gray, no te enfades. ¿No es esto solo una ayuda? No hace falta que nos agradezcas, los colegas están fuera. El enorme patio de recreo se quedó en silencio al instante. Gray no me soltó, así que lentamente lo rodeé con mis brazos por la cintura. Gray, lo siento, por favor, no te enfades, ¿vale? Después de eso, disculparme se convirtió en mi norma. Pero claramente no había hecho nada malo. Una vez, me llevó de excursión. Él no sabía que le tenía miedo a las alturas. Cuando bajamos la montaña en teleférico, me agarré fuerte a su cintura. Pensó que estaba reclamando mi lugar delante de su ex, así que se impacientó mucho conmigo. Así es, Lila también estaba en el teleférico ese día. Después me enteré de que era su cumpleaños. Ambas habían ido a esa montaña por separado. No fue casualidad. Porque había un templo en esa montaña, y una vez habían rezado allí para conseguir una cerilla. Él no le prestó atención en todo momento, pero su visión periférica la seguía observando. Cuando el teleférico llegó a la mitad, se sacudió violentamente. Gray me apartó y fue a abrazar a la asustada Lila. Siempre supe que nunca fui su excepción ni su favorita. En realidad, ese día, debería haberme soltado. Fui demasiado estúpido, demasiado estúpido. Hermana, volvió a gritar el chico frente a mí. Recuperé el sentido y asentí levemente. Él entendió. El chico bajó la cabeza y con un cigarrillo en la boca, la rozó con la mía. Al segundo siguiente agarraron al chico por el cuello y lo tiraron al suelo. No esperaba ver a Gray allí. Y mucho menos esperaba que Gray le pusiera las manos encima a alguien. Lo observé con frialdad. El chico se levantó, dispuesto a contraatacar. Di un paso al frente y le sujeté el brazo disculpándome con él, lo siento, mi exmarido. Giró la cabeza, la comisura de su boca se partió y un hilillo de sangre se deslizó. Hermana, me duele. La voz del chico era clara, pero con un tinte de agravio. Extendí la mano para tocarle la comisura de los labios y le susurré al oído, te llevaré pronto al hospital. Gray me miró con enojo, Chloe, aún no nos hemos divorciado. ¿A quién crees que le das asco?
Por suerte la luz era brillante en ese momento, ocultando la palidez de mi rostro. Lo miré sin expresión alguna. Los papeles del divorcio solo necesitan tu firma. Si te da asco, date prisa y firma. Una vez firmado, envíaselo a Hazel por mensajería. Mientras el joven me alejaba del bar, Gray me agarró la muñeca de la otra mano. Chloe, dijiste que los mentirosos tienen que tragarse 1000 agujas de plata. Una frase al azar, pero la entendí con claridad. Él odiaba el engaño sobre todo, y quería que cumpliera cada promesa que le hice. Pero he dicho demasiadas mentiras, como cuando dije que estaría contigo en cada cumpleaños, como cuando dije que no me divorciaría de ti. Nos miramos en silencio. Y la mayor mentira de todas, dije que siempre te amaría. Resultó que no pude. Gray, he dicho tantas mentiras que 1000 agujas de plata no serían suficientes. Entonces dijo algo pero no pude oírlo. Y por suerte no pude. Ya estaba harta de todo lo que me rodeaba. El mundo ruidoso y caótico me silenciaba. Mis oídos parecían una radio rota. Un rubor rojizo tiñó las comisuras de los ojos de Gray. Me agarró la mano con fuerza, con una expresión perdida e impotente. No creía que me quisiera, probablemente era solo la tristeza instintiva que siente la gente cuando pierde algo. Retiré la mano con firmeza. Gray, terminemos aquí separándonos en buenos términos. Apretó los dientes y me miró con una frágil terquedad que se transparentaba, no te arrepientas de esto. Sentí con absoluta claridad que ya no amaba a la persona que tenía delante. No por una enfermedad terminal, sino porque siempre se mantenía en la cima de una torre, despreciando y pisoteando el amor de los demás. Él sabía claramente cuánto lo quería. Sin embargo, siempre optó por ignorar mis quejas y mi dolor, viéndome sufrir. Al herirme, demostró repetidamente mi amor por él, demostrando que sin importar cómo fuera, sin importar lo cruel que se volviera, nunca lo abandonaría. Pero Gray, las heridas que sufriste en tu última relación, pasé 7 años curándolas por ti, ¿no es suficiente? ¿Cuánto tiempo más necesitas ponerme a prueba? Ojalá su torre nunca se derrumbe. Deseo que permanezca siempre en lo alto y que nunca se enamore de mí. En el momento en que se enamore de mí, me habrá perdido para siempre. Porque mi amor terminó hace mucho tiempo. Le dije con firmeza, Gray, el que cometió el error eres tú, quien debe disculparse eres tú, quien nunca pide perdón eres tú, así que eres tú quien nunca debe arrepentirse. Después de salir del bar, le metí unos billetes en el bolsillo al chico. Para gastos médicos. Hermana, te veías tan deslumbrante hace un momento cuando eras tan insensible. El cabello plateado del chico trazó un arco audaz en la noche oscura, con una sonrisa en la comisura de sus labios. ¿Has pensado en mí? Dicen que la persona que te gusta a primera vista es la que te gustará por mucho tiempo. Hermana, eres la que me gustó a primera vista. Pase lo que pase, soy mejor que ese chico de adentro, ¿verdad? Míralo, seguro que se arrepentirá después. Si viene a molestarte, puedo ser tu escudo. Miré los ojos inocentes y despreocupados del chico y le dije lentamente, lo siento. De repente se rió, hermana, no te disculpes. No has hecho nada malo. Si alguna vez te arrepientes, puedes venir conmigo, te llevaré lejos. Antes de irse, el chico dejó su número de teléfono en mis notas. Borré lentamente la secuencia de dígitos. De vuelta a casa, tiré todas las medicinas por el inodoro y saqué una botella de vino tinto. Tras abrirla, sin esperar a que se me pasara la borrachera, la agarré y empecé a beber directamente. El vino helado me resbaló por la garganta, haciéndome toser con violencia. Escupí a sorbos el vino tinto. La primera vez que bebí vino tinto, también me atraganté. En ese momento Gray me estaba chupando el vino de la barbilla y me besó. Mientras seguía escupiendo, finalmente me di cuenta de que no había bebido tanto vino. Lo que escupía era sangre, grandes y espesos chorros de sangre, un flujo interminable de sangre. Gray, te mentí, así que me tragué 1000 agujas de plata. Esto cuenta como cumplir mi promesa, ¿no? Ya no te debo nada. El cielo junto a la ventana nunca volvió a brillar. No se me ocurrió una manera amable de despedirme de este mundo. La muerte fue su último regalo. Antes de cerrar los ojos, me pareció ver al joven Gray.
Sus cejas y ojos limpios, sus pupilas negras como el azabache. Fue la persona que me gustó a primera vista. A quien había amado durante 13 años. Mi padre murió joven de cáncer y mi madre se volvió a casar con un hombre con tendencias violentas. Siempre que se emborrachaba, nos pegaba a mi madre y a mí. Quería que mi madre lo dejara, pero ella decía que cuando no estaba borracho, era bueno con ellas, un buen hombre. Mi madre me dijo que aguantara, que mejoraría cuando creciera. Entendí que no tenía medios para sobrevivir sola. Solo podía depender de él, sin el coraje para irse. Pero lo que ella no sabía era que yo estaba aterrorizada. Incluso cuando no estaba borracho, yo estaba nerviosa, atormentada día y noche por el miedo a no saber cuándo volvería a beber, o a estallar de repente. Una vez, se emborrachó otra vez. Como le contesté mal, casi me mata a golpes. Después de que mi madre se negara a divorciarse otra vez, me escapé de casa por la noche. Tenía fiebre y cuando ya no podía caminar, me metí en un basurero junto a la calle, pensando que mejor me moría allí. Al amanecer, en el momento en que levantaron la tapa del basurero y lo vi con claridad por primera vez, caí de la oscuridad a la luz del día. Desde entonces me enamoré perdidamente de él. Gray fue una luz que irrumpió en mi oscura vida, mi salvación y también mi abismo. Nuestras miradas se cruzaron. Era tan guapo como un ángel. Me sacó del cubo de la basura, me llevó a casa y me dio un dulce muy dulce. Después seguía pensando que si Gray no me hubiera dado ese primer dulce, tal vez no habría deseado con tanta avidez un segundo. Después de que mi madre se embarazó, ese hombre dejó de abusar de ella con tanta frecuencia. Después de empezar el internado, nunca volví a ese hogar. A las 4 de la mañana, trabajando en una tienda de conveniencia, cuando el jefe retenía mi sueldo deliberadamente, cuando la maestra me reprendía por no pagar la matrícula. En innumerables momentos difíciles en los que quería rendirme y dejar que todo se desmoronara, ver a Gray me dio el coraje para seguir adelante. Aunque no me perteneciera. Aunque no me conociera. Aunque ya me hubiera olvidado. Durante 3 años de preparatoria, mientras él esperaba a que los demás terminaran sus clases, yo siempre lo esperaba. Que me gustara era realmente difícil, pero que no me gustara me habría complicado aún más la vida. Después del examen de admisión a la universidad, fui a la misma universidad que él. En ese entonces, pensé que cada mirada extra a la persona que me gustaba era una ganancia. Pero después, en realidad, quise todo su amor. Estaba equivocada. Debí haber conservado a mi amor para siempre. No debí haber dejado que esta relación viera la luz. Gray, en nuestro aniversario de bodas, fui de excursión al templo que tú y Lila visitaron una vez juntos. Encendí 3 varillas de incienso y les pedí a los dioses una sola cosa. Les pedí que en la otra vida no volviera a verte. Desde la perspectiva de Gray, últimamente siento que Chloe ha cambiado, siempre me es tan indiferente. Antes, cada vez que llegaba a casa, aparecía frente a mí al instante. Pero últimamente es como si no me oyera volver, solo se queda mirando fijamente la tele. La tele estaba claramente en silencio, pero ella debió saber que había vuelto. Estaba molesto, así que la ignoré a propósito. La comida que preparaba se volvió cada vez más descuidada, y el sabor era realmente extraño. Ni siquiera probó un bocado. Las gachas que solía cocinar eran tan fragantes, pero ahora estaban demasiado saladas. Aunque solo estuviera actuando mecánicamente, no tenía por qué ser así. Ya he visto cuánto me amaba, así que probablemente ya no me ama. El día que desapareció el té verde, estaba dormida en la habitación. Estaba muy enfadado. Le pregunté si sabía lo peligroso que era. ¿Cómo podía dejar la puerta de entrada abierta de par en par? Pero me miró con total indiferencia, como si mi preocupación la molestara. Su expresión era terrible. Tras días de ira contenida, finalmente explotó, y dije cosas muy duras. De hecho, me arrepentí de haberlo dicho en cuanto lo dije. Sabía que debía disculparme, pero no me salían las palabras. Sentía como si nunca me hubiera disculpado con ella. Por mucho que la tratara, parecía que nunca me dejaría. Mientras buscaba al gato, Lila me llamó de repente. Dijo que estaba en el estacionamiento subterráneo y quería verme. La verdad es que me molesté un poco.
Pero habíamos crecido juntos desde la infancia, y aunque ya no la quisiera, no podía ignorarla. Lloró mientras me decía que la gente que engaña nunca termina bien. Dijo que su marido la había engañado. Quise reír, pero me contuve probablemente por culpa, e instintivamente le sequé las lágrimas. Ella espetó: «Sé que quieres reír». Entonces le dije: «Te lo mereces». Me preguntó si podía trabajar en mi empresa. Quería divorciarse para ganar dinero y comprar leche en polvo para su bebé. Acepté. Sabía que quería estafarme. Yo también quería usarla. Así que nos entendimos al instante. Después de que se fue, estuve sentado solo en el coche un buen rato. No me atreví a irme a casa de inmediato. Tenía un poco de miedo. Al llegar, había planeado hablar con Chloe como es debido. Incluso había decidido regalarle el té verde por ella. Ya no debería estar enojada conmigo, ¿verdad? Pero no le importó en absoluto, ni siquiera se alegró un poco. Mi cara se veía horrible, pero lo malinterpretó y pensó que sospechaba que maltrataba a los gatos. Estaba muy enojado y me daba pereza explicarlo. Hizo que las gachas supieran fatal y habló con sarcasmo. Sentí que había cambiado de verdad. Ya no le importaba. Por la noche no volvió a la habitación principal a dormir, y yo no pude dormir en toda la noche. No tenerla en brazos me resultaba muy extraño. Aunque se me entumeció el brazo, durmió profundamente. Le encantan los besos y los abrazos y sinceramente a mí también. Sobre todo cuando me mira con ojos brillantes y se vuelve tan pegajosa, queriendo que la abrace, es muchísimo más tierno que esa actuación de té verde. Quiero a la Chloe que conocí, no a la Chloe fría y distante que es ahora. Llevé a Lila a propósito a la empresa de su mejor amiga. A ella siempre le he tenido antipatía, y como era de esperar, no pudo evitar delatarla en la sala de descanso. Mientras preparaba café, puso el teléfono en altavoz. Así que la oí decir claramente que no había futuro conmigo. Estaba furioso y profundamente herido. No podía creer que realmente ya no me quisiera. La ignoré a propósito, me fui a trabajar antes del amanecer y solo volví a casa después de que se durmiera. Pero no dijo nada. Era como si no hubiera luz en sus ojos, como si ya no hubiera lugar para mí allí. Esa noche no pude evitar ir a la habitación de invitados y disculparme con ella. Le dije que no debería haberle gritado después de que se acabara el té verde y le pregunté si podía dejar de estar enfadada. Pero no dijo ni una palabra, y su expresión no cambió en absoluto. A ella realmente no le importó, y yo tenía miedo. Quise besarla, pero me apartó con cara de querer vomitar. Me quedé en shock, no podía creerlo. ¿Cómo pudo rechazarme? Nunca antes me había rechazado. Antes de irme a casa, pasé por casa de mis padres. Mi sobrinito me preguntó por qué estaba triste. Dije que había hecho algo malo, y su tía estaba muy enfadada. Así que me dio un dulce y me dijo que fuera a disculparme. Dijo que es algo que todos los niños entienden, así que ¿por qué yo no? No me disculpé porque estaba enfadada porque me había apartado, pero le di el dulce. Aún así, la tiró a la basura. Su sopa para la resaca estaba tan mala que no pude contenerme y vomité. Quizás también fue porque seguía enfadada que me apartó. La enorme decepción fue insoportable. Pero finalmente mencionó a Lila, y estuve a punto de decirle que podíamos deshacernos de ella. En cambio, dijo que quería que lo hiciéramos posible. En ese momento me quedé en blanco. No se suponía que fuera así. ¿Cómo pudo decir eso? Debería haber hecho un berrinche o haber dicho con tono autoritario que me quería, que era solo suyo, y que me alejara de Lila. Así que volví a discutir con ella. Parecía que no entendía nada. No me gusta Lila ni nadie más. Solo me gusta ella. Desde que estoy con ella, nunca he coqueteado con nadie más. Estaba tan enojado que no quería dar explicaciones. Odiaba su desconfianza y me angustiaba como si, en su corazón, yo no discriminara. Lo que más odiaba era que ya no me quería. La mañana de nuestro aniversario de bodas, se fue temprano, y fue entonces cuando vi los papeles del divorcio que había dejado en el cajón. De repente entendí por qué me había invitado a hacer senderismo.
Como ya había cometido errores, seguramente quiso sacar a relucir viejos agravios y aprovechar la oportunidad para sacar el tema del divorcio. Así que no fui, e incluso perdí los estribos con ella. Pero no mentí, Lila se había caído y casi abortó ese día. Cuando tenía en la mano el informe del examen de Lila, listo para irme a casa y disculparme sinceramente y explicarle todo, ella ya se había ido. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa. Ya no necesitaba mis explicaciones. No me amenazaba, de verdad quería el divorcio. Busqué su teléfono frenéticamente y la encontré en el bar. La vi coqueteando con alguien más. Luché contra ese hombre, pero la perdí. Ella estaba de pie junto al otro hombre, frente a mí, mirándome con ojos fríos. En esos ojos gélidos, ya no pude ver rastro de amor. Parecía que la había perdido de verdad. Pero ella me dijo claramente que me amaría para siempre. Dijo que aunque discutiéramos me seguiría queriendo. Mientras me quedara donde estaba, ella me amaría. Era una mentirosa. El solo hecho de pensar que ya no me amaba me hacía perder el control. Palabras que deberían haber sido disculpas se convirtieron en hirientes. Dije que los mentirosos deberían tragarse 1000 agujas de plata. Pero ella dijo que había dicho demasiadas mentiras, que 1000 agujas de plata no serían suficientes. Admitió con sus propios labios que ya no le gustaba. Sé que no mentiría. En ese momento sentí como si me hubiera destrozado el alma. En esta vida, lo único que siempre he creído es que a Chloe le gusta Gray. A Chloe siempre le gustará Gray. Después de que se fue quise buscarla para recuperarla, pero ya no me quería. No quería degradarme. Los días sin ella eran más agonizantes de lo que había imaginado. Mi amor por ella me abrumaba como la marea, día y noche. Solo después de que Chloe se fuera, me di cuenta de que el amor tarda. Había llegado mi hora. Finalmente, justo cuando decidí dejar atrás el orgullo y buscarla, se desvaneció como si se hubiera evaporado. No pude encontrarla. Nunca más. La ubicación del teléfono llevaba mucho tiempo sin funcionar. Ella ya no me quería. Nunca imaginé que pudiera ser tan cruel. La persona que nunca me abandonó durante incontables peleas antes, ahora había desaparecido por completo. Incluso empecé a dudar de si alguna vez me amó. Admito que después de que Lila me engañara, le guardé un profundo resentimiento. Pero quiero decirle que Lila dejó de gustarme hace mucho tiempo. También quiero decirle que la razón por la que estuve con ella fue porque sus ojos eran hermosos. Cuando me miraba, era como si sus ojos albergaran una luz, siempre pude sentir claramente su amor. Desde la preparatoria hasta la universidad. Su mirada siempre me seguía. De hecho, siempre lo supe. Porque he visto demasiadas miradas así. Su cariño era indisimulado. Sospechaba que Hazel había escondido a Chloe, así que a menudo la esperaba abajo en su casa. En el frío invierno bajaba con una palangana de agua y me la salpicaba en la cara, diciéndome que me largara. Lloró y dijo que me lo merecía. Me dijo que no viniera a molestar a la gente, que me mantuviera lo más lejos posible. Me dijo muchas cosas duras, así que nunca volví. Porque Chloe no estaría contenta. Preparé unas gachas demasiado saladas y me las comí todas. Aún así, no regresó. El té verde pronto me abandonó también. El día que murió se acurrucó en la almohada donde ella dormía, maullando sin parar. De repente lo comprendí. De hecho, también le gustaba mucho y la evitaba porque sabía que estar cerca le provocaría alergia y la incomodaría. Huyó para no hacerle daño. Pero me di cuenta demasiado tarde. Todavía recuerdo una vez que discutimos, y ella me dijo, pídeme perdón. No lo dije. Lloró, ni siquiera me pedirás perdón, ¿cómo puedo perdonarte? Pero me perdonó de todos modos. Volví a soñar con ella. La estaba esperando fuera del aula después de clase. Corrió hacia mí y me dijo, he esperado tantas veces, ahora por fin te toca esperarme. Tonto, siempre te esperaré. Entonces me desperté llorando. Porque nunca la esperé. Cada vez que se enojaba, sus acciones eran contundentes, pero su voz era suave. Y cuando de verdad se iba, lo hacía en silencio.
Cambié la cerradura de la puerta principal por una con teclado numérico, con el código programado según su cumpleaños. Pero nunca regresó a casa. Los dulces en el bote de basura estaban agrios, así que merecía tirarlos, y yo también. El té verde no se perdió, las gachas estaban demasiado saladas, la sopa para la resaca estaba amarga, y la verdad sobre el televisor silencioso se fue descubriendo poco a poco. Pero ¿cuántas verdades aún desconozco? Acabo de darme cuenta de que creía haber cometido solo un error, pero en realidad, sin darme cuenta, había cometido 9.999 errores. Sin embargo, solo le pedí perdón una vez. Sé que nunca me lo volverá a perdonar, porque le debo demasiadas disculpas. Estaba acostumbrado a ser querido, acostumbrado a no apreciar el amor de los demás. Me quedé en la cima de la torre que ella construyó con amor, sintiéndome bien conmigo mismo. Al final, los muros se derrumbaron. Tanto el amor como yo perecimos en la torre. Los errores que cometí se convirtieron en 1000 agujas de plata, cada una penetrante hasta el hueso. En verdad, sé que Mitch Loe murió en otoño. Nunca volverá.